Por eso me pongo aquí siempre. Bueno, y usted sabe que es un puerto seguro. Yo he visto en las películas cuando uno va en una barca, ¿cierto? Va en un yate, en un barco, y hay una tormenta bien fuerte y ese mar está embravecido. Yo me vi esa película y que la tormenta perfecta, y eso se veía el barquito y esas olas gigantescas, Dios mío. Pero el capitán del barco batallando, todo el mundo, y vencen a la tormenta, y de pronto al día siguiente llega la calma, y el mar, después de estar tan embravecido, está calmado, y el barquito llega a una isla paradisíaca, todo está en calma, y llega a un puerto seguro. Atraca a un puerto seguro. Así es. ¿Sabes por qué le digo esto, mis hermanos? Porque nosotros como seres humanos vamos a pasar por tormentas en la vida. Y si yo les pregunto a todos ustedes, todos han pasado por alguna tormenta. Es más, algunos aquí están en medio de la tormenta todavía. Amén. Así es, mi hermano. Mire, y siempre va a haber un momento en nuestra vida donde parece que el barco se hunde. Que el barco se hunde. Se nos hunde. Pero ¿sabe una cosa? Todos los que están aquí, porque yo les he predicado, todos los que estamos aquí tenemos un destino y un propósito en Dios. Amén. Hay un destino y hay un propósito para ti. Amén. Como dice la palabra, ¿cierto? Que los planes de Dios son de bendición y no de maldición, para darnos un futuro y una esperanza. Un destino, un propósito. Un futuro, una esperanza. En otras palabras, mis hermanos, hay un puerto seguro para nosotros. Amén. Dale la gloria a Dios. Mire, y comenzando a pensar un poco, a veces nosotros mismos nos metemos en una tormenta. A veces nosotros mismos somos los que nos metemos. Nadie nos mete. Nosotros mismos nos buscamos el problema. Nadie nos llamó a hacer eso, pero imprudentemente lo hicimos. Y cuando nos vimos metidos en medio de un lío, en medio de una tormenta, porque hacemos cosas o tomamos decisiones que nos meten en una tormenta. Y usted sabe lo que es una tormenta: un problema, una aflicción, una circunstancia, una necesidad, una tribulación, tantas cosas. Y muchas veces nos metemos en tormentas que nadie nos manda a meter. Pero también ocurre algo, ¿cierto? Que hay otras personas que toman decisiones por nosotros y nos meten en una tormenta, nos meten en problemas. ¿No le ha pasado? Muchas veces pasa que alguien tomó una decisión en la familia y metió a toda la familia en un lío, en un grave problema, en una gran tormenta. Amén. Y esto le pasó al apóstol Pablo. Resulta que al apóstol Pablo lo estaban trasladando a Roma, porque allá en Roma, él como ciudadano romano había apelado al César. Entonces lo tomaron prisionero
y lo llevaban a Roma para ser juzgado allá en Roma en el tribunal del César. Y el plan de Dios era ese. El plan de Dios era que Pablo fuera trasladado a Roma. ¿Por qué? Porque allá Pablo iba a levantar una iglesia. Allá Pablo iba a testificar de Cristo. Entonces, ahí, en ese viaje de Pablo a Roma, había un propósito en Dios. Dios tenía un propósito con ese viaje. Y yo quiero que usted abra la Biblia. Ya la pastora lo puso bastante eficiente. Hechos capítulo 27, versículos del 9 al 12. Vamos a leer allí. Vamos a saltarnos varias cositas porque es larga, pero me gustaría y lo invito a que cuando esté en su casa lea toda la historia. Es muy linda, es muy bonita. Dice la palabra, y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es más clara. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Verso 10, les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestra vida. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Y como buenos puertos, era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Verso 13. Cuando el viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste, que en la Reina Valera pone el Euroclidón, llamado noreste o Euroclidón, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Verso 15. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Verso 18. Al día siguiente, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Y luego al día siguiente, lo mismo, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Oiga, esta gente había perdido toda esperanza. Pero usted y yo, ¿cierto?, no hemos perdido la esperanza. Porque para ti y para mí hay un futuro y una esperanza. Así lo dice el Señor. Bueno, mis hermanos,
dice la palabra que todo se veía tranquilo, todo se veía bonito, el viento era suave, el mar era tranquilo. Parecía que no había problema para seguir navegando. Y entonces los marineros, los dueños del barco, querían zarpar. Pero Pablo, el apóstol Pablo, era el único hombre en ese lugar que tenía el Espíritu Santo. Era el único hombre que discernía las cosas. Por eso es importante, mi hermano, tener la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es importante tener al Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante tener discernimiento de espíritu. Amén. Y entonces Pablo les dice: miren, si nosotros zarpamos ahora, podemos perder muchas cosas. Podemos perder la carga, podemos perder nuestras pertenencias e incluso podemos perder la vida. Así que les recomiendo a ustedes que nos quedemos aquí en Buenos Puertos, así se llamaba el lugar, y pasemos el invierno aquí. Pero dice la palabra que leímos, cierto, que nadie le hizo caso, porque todos querían avanzar, porque todos querían salir de ese lugar, porque no les gustaba, porque era un lugar desprotegido, era un lugar incómodo para pasar el invierno. Por eso zarparon y se metieron en el mar. Y cuando se metieron en el mar, entonces es cuando viene el desastre. Empezaron los vientos huracanados. Al principio era un vientecito que los llevaba, pero dice que abruptamente cambió todo el clima. Y empezaron los vientos huracanados, empezaron las mareas, empezaron las olas, la tormenta, la lluvia, los truenos. El mar estaba embravecido y era tanta la dificultad que había allí, que lo primero que hicieron los marineros fue botar la carga que llevaban por la borda. Y luego de botar la carga, botaron las cosas del barco. Porque ellos querían, ¿qué? Aliviar el peso del barco. Porque estaban a punto de naufragar todos. Estaban a punto de morir. Así es, mi hermano. Entonces, lo que quiero decirte en esta mañana, iglesia, es que tienes que escuchar para evitar. Primero que todo, iglesia, escucha y evita. Escucha la advertencia para que evites las pérdidas. Amén. Como esa gente no escuchó al hombre de Dios, que en ese momento era un reo, y yo creo que no lo escucharon porque era un reo, pero a pesar de que era un reo que llevaban a Roma, Pablo seguía siendo un hombre de Dios. Y por no escuchar la advertencia de Pablo, dice que tuvieron muchas pérdidas y casi pierden hasta su propia vida. Lo que quiero decirte en esta mañana, iglesia, es que no te enojes con aquellos que te advierten cosas a través de la palabra de Dios.
Más bien recibe las advertencias. Amén. Dios siempre nos advierte. Nada de lo que ocurre debajo del cielo se escapa del control de Dios. Dios nos advierte siempre y nos dice: si haces esto, te va a ir así. Si haces cosas buenas, pues te va a venir bendición. Pero si haces lo malo, te va a venir lo malo. ¿Por qué? Porque Dios, y hago énfasis en esto, porque Dios a través de su palabra nos advierte. Amén. Y cuando tú y yo hacemos oídos sordos a esas advertencias, entonces vienen las pérdidas. Amén. Perdemos la paz, perdemos la salud, perdemos dinero, perdemos la familia y así sucesivamente perdemos un montón de cosas porque no estamos escuchando las advertencias que vienen de Dios. Esta gente no escuchó la advertencia y empezaron a perder la carga valiosa que llevaban dentro del barco. Y muchas veces eres un hijo de Dios y le dices a tu familia: vayamos por el otro lado, porque si seguimos este camino vamos a tener problemas y vamos a tener pérdidas. Y tu familia no hace caso y se meten en problemas y se meten en tormentas y terminan metiéndose en tiempos de pérdida. No te enojes, iglesia, y eso es bien importante. No te enojes con el que te está dando la advertencia. Escúchame bien. No te enojes con el que te dice: cuidado, por ahí no es. No te enojes, porque muchas veces nosotros damos una advertencia y le decimos: mira, la palabra de Dios dice esto, no hagas eso, porque eso es contrario a lo que Dios dice. Y la gente se enoja con nosotros. No te vayas para ese lugar, espera aquí en Dios. Pero la gente, porque allá te va a ir mal, la gente se enoja con nosotros porque ellos hacen lo que a ellos les parece mejor. Así es. Lamentablemente he visto muchos ejemplos. Y después viene, como dicen por ahí, el ay, mamita mía. Vienen las pérdidas. Y la gente interpreta que como nosotros se lo dijimos, nosotros hicimos que ellos pierdan. Que como se les advirtió, y como se dice coloquialmente, como se les advirtió, le dijo: no hagas esto, nosotros lo salamos. Y por eso le salió mal la cosa. Porque hasta ahí llega la... Pastor, lo que usted me dijo y usted me saló ahí enseguida, pues me echó el mal. No es así. La pérdida viene cuando tú no escuchas las advertencias. Sobre todo las advertencias que vienen de parte del Señor. Amén. Así que no nos tenemos que enojar cuando alguien nos dice: hermano, la palabra de Dios dice que tienes que poner en orden tu hogar. La palabra de Dios dice que no te separes del cuerpo de Cristo, porque vas a tener pérdidas. Y la gente se enoja a veces y no le gusta.
Y cuando la gente no hace esas cosas, cuando la gente, vamos a hablarlo claramente, cuando la gente no obedece, y después viene la pérdida, y lo peor de todo es que se enojan con el que se los advirtió. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Venía el profeta y le decía: mira, lo que están haciendo está mal. Dios está enojado con ustedes. Cojan esos ídolos y destrúyanlos porque son dioses falsos. Y la gente que hacía se enojaba. Y el profeta les decía: no hagan eso. Destruyan esos dioses falsos. Sigan a Dios. O si no, Dios va a cogerte a ti y a tus hijos y se los va a llevar de aquí como esclavos. Y la gente se enojaba. Y los reyes, en vez de decirle: gracias, profeta, recibimos esta palabra, gracias por advertirnos para que no nos pase nada, ¿qué era lo que hacían? Perseguían a los profetas, los mataban. Mataban al que venía con la palabra de Dios de advertencia. Y todavía sucede eso. No lo matan físicamente. Claro. Pero uno puede matar con las palabras. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando se cumplía la palabra de Dios y los llevaban como esclavos, no tenían por qué quejarse. Era por su decisión, era por no escuchar, era por cerrar los oídos a las advertencias. Mire, mi hermano, tal vez ustedes son los Pablos de su casa. Tal vez ustedes son los Pablos de su familia. Y ustedes le dicen a la familia: familia, sigamos a Dios. Pero tu familia no te escucha. Y sabes una cosa, lo más triste es que están perdiendo cosas en su vida. Amén. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de Dios? Que como tú estás en esa barca, como tú estás haciendo parte de esa familia y como tú te mantienes fiel a Dios, entonces Dios se va a mantener fiel a ti y te va a sacar del naufragio. Y Dios te va a sacar a ti de la tormenta, y no solo a ti, sino a tu casa. Amén. Y todo porque tú eres ese Pablo de tu familia. Amén. Pero mis hermanos, hago énfasis en esto. Tenemos que escuchar las advertencias de Dios para evitar pérdidas. Palabra que Dios le dio y usted no la reciba, prepárese porque va a haber pérdida. Recuerde, Dios siempre va a poner un Pablo para hacer luz donde tú estés, en tu trabajo, en tu familia, para hacer luz en la sociedad, en tu casa. Entonces, la palabra de advertencia es una palabra de protección. Así es, mi hermano. La palabra de advertencia no es una maldición como muchos piensan, que me advirtió eso, me estás tirando. Me estás tirando, me estás salando, me quieren manipular como sea. No,
La advertencia de parte de Dios es una palabra que te protege, que te guarda, para que tú no tengas que tener pérdidas. Amén. Pérdidas. Es como tú le dices a un niño, ¿cierto? Mi hijo, no te tires de allá arriba, que si te tiras de allá arriba te puede romper la cabeza, te puede romper un brazo, una pierna, lo que sea. Y el niño lo hace y se tira. La palabra que tú le estabas dando era una palabra de protección. Tú lo estabas protegiendo, tú le estabas diciendo que no hiciera eso. ¿Por qué? Porque si el niño se tiraba, iba a tener pérdida. Iba a perder la movilidad porque se le iba a partir un bracito o una pierna o la cabeza, cualquier cosa de esa. Y no iba a poder salir a jugar hasta que se sanara el brazo, lo que sea. Tú lo estás protegiendo. Pero mi hermano, de la misma manera, así como el ejemplo del niño, de la misma manera, la palabra de Dios nos protege cuando nos advierte. Amén. Así que primero escucha la advertencia para que no tengas que tener pérdidas. Amén. Escucha la advertencia para evitar pérdidas. Escucha las advertencias, escucha la palabra de Dios. Lee la palabra. Porque si tú no lees la palabra, no puedes saber. Porque en la palabra de Dios es donde Dios te advierte. Y te dice, anda por este camino, no vayas por tus sendas, escoge vida antes que la muerte, bendición antes que maldición. Escoge la vida, escoge la bendición. Dios te guía, iglesia, para que tú tomes buenas decisiones y tengas una vida bendecida, porque nosotros nos metemos en tribulaciones, nos metemos en tormentas, nos metemos en naufragios que en realidad Dios no quería que nos metiéramos, pero nosotros con nuestra cabezota nos metemos. Y a veces no solo nos metemos solos, sino que metemos al grupo completo, a la familia, a los hijos. La familia se mete y nos meten a nosotros también. Porque si le pasa algo a alguien de tu familia, al final todos, ¿cierto? En la familia somos afectados. ¿No les parece? Porque si alguien de mi familia hace algo malo, eso que hizo también me va a afectar a mí. Entonces, iglesia, hermano, amigo, creyente, entonces toma buenas decisiones para que no afectes a los tuyos. Toma buenas decisiones para que no afectes a los que tú amas, para que no afectes sus vidas. Toma buenas decisiones. Están en medio de una gran tormenta en el mar. Dice la Biblia que estaba la tormenta fuerte. Era tan fuerte que aún la tripulación del barco no le daban ganas siquiera de comer. Dice que llevaban como 2 semanas sin comer. Y dice que finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, es lo que nos dicen al final siempre, ¿cierto? Señores, ustedes deberían
haberme escuchado desde el principio. Yo se los dije que no saliéramos de Creta. Así no nos hubiéramos evitado todos estos daños y todas estas pérdidas. Pero ahí viene la palabra del hombre de Dios. Pero anímense, porque ninguno de ustedes perderá su vida. El barco sí se va a hundir y se va a destruir y va a haber pérdida de la nave, pero no va a haber pérdida de vidas humanas, porque anoche un ángel de Dios, a quien yo sirvo y pertenezco, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente tienes que llegar al tribunal del César y ser juzgado. Amén. Dios en su bondad, mi hermano, analice esto, mire. Dios en su bondad le había concedido protección a todos los que andaban con Pablo. Porque aunque ellos no hubiesen obedecido nada, y aunque se hubiese destruido el barco y se hubiesen muerto todos, el único que iba a quedar vivo era Pablo. ¿Por qué? Porque en Pablo había un propósito y un plan divino. Amén. Y dice la Biblia que cuando comenzó a amanecer, Pablo entonces animó a la gente para que comieran, porque la gente estaba deprimida, y cuando uno se deprime pierde el apetito. Algunos pues, otros le da por comer más. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo Pablo. Por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de sus cabezas. Así les dijo Pablo. Amén. Coman, coman. Coman. Así que tomó, dice que él mismo dio el testimonio, cogió, agarró un pedazo de pan, lo partió, le dio gracias a Dios y se lo comió. Entonces todos los marineros pues lo vieron y se animaron a comer. Los 276 que estaban a bordo se animaron y comenzaron a comer. Y después que ya estaban llenos, dice que la tripulación cogió el resto de la comida, cogió el trigo que quedaba ahí y lo tiraron por la borda. Pero ya estaban hartos, como dice uno. Ya habían comido, ya estaban llenos, ya estaban apretados de comida. Pero miren lo que pasa. Luego de eso, los marineros trataron de abandonar el barco sigilosamente. Bajaron el bote salvavidas y Pablo se dio cuenta de la jugada y llamó al oficial al mando y a los soldados y le dijo: ustedes y aquí todos van a morir, a menos que los marineros se queden a bordo. Y enseguida vino el oficial y cogió a los marineros y: háganme el favor, para arriba todo el mundo, aquí nadie se va de este barco. Y así fue, mi hermano. Mire, ¿cuántos saben que cuando vienen las tormentas y los problemas, lo primero que la gente hace, ¿qué es? Huir. Huir del problema. Cuando vienen los problemas, la gente quiere irse. Cuando vienen las tormentas, los flojos, los que están ahí pegaditos con saliva ahí,
Son los primeros que se van. Los primeros. Por eso cuando vienen los problemas en el matrimonio, lo primero que hace es coger el camino más fácil, el divorcio. Cuando vienen los problemas en el trabajo, en la empresa, lo más fácil es renunciar y abandonar e irse a hacer otra cosa. Cuando vienen los problemas en la iglesia, ¿qué hace el creyente? Se va para otra iglesia. ¿Y cuáles son los problemas de la iglesia? A mí ese pastor no me gusta como predica. La pastora me mira mal. El líder fulano me tiene rabia. Esos son los problemas de la iglesia. Y por eso la gente entonces se va. Se va para otra iglesia. Aquí la gente se va por eso, mi hermano. ¿Y qué pasa? Que el día que tenga o que les venga la verdadera prueba, no van a saber qué hacer. El día que realmente venga la tormenta, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde van a coger? Por eso cuando vienen los problemas en el matrimonio, se acaba el amor. Una escasez, acaba el amor. Y todos huyen. Vienen los problemas financieros, todo el mundo coge camino. La gente, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, lo primero que quieren hacer es huir, porque se estaban muriendo poco a poco. ¿Y sabes por qué? Porque tenían 2 semanas sin comer. Se estaban muriendo de hambre. Aunque tenían el trigo ahí todavía en el barco, aunque tenían pan ahí en el barco, no querían comerlo. Y después tuvieron que tirarlo. Pero ellos no querían comer. ¿Por qué no querían comer? Porque estaban depresivos, les dije. Por lo que estaba pasando. Estaban estresados, no querían comer, perdieron el apetito. Y el punto número 2 que quiero decirles en esta mañana es que en medio de las presiones y en medio de las tormentas que están golpeando tu vida, tal vez tu casa está siendo golpeada, tu familia, en algún área, en tu trabajo, en tu negocio, en tu ministerio, cualquier cosa. Cuando vienen las tormentas, mi hermano, no huyas, no te vayas. Tú tienes que enfrentar la tormenta, porque si huyes, como dijo el apóstol Pablo, porque si huyes, puedes perder la vida. Si huyes, puedes perder la vida. ¿Estás escuchándome? Si huyes, puedes perder lo grande que tenía Dios para tu vida. Amén. Si huyes, puedes anular los planes de Dios. Y la gente prefiere huir porque es lo más fácil. Pero voy a decirte algo. Es más difícil, porque lo que viene después de que huya es más difícil. Pero cuando tú enfrentas las tormentas y las pasas, cuando vienen las tormentas y tú lo que tienes que hacer es no huir, y segundo, ponerte a comer. Tienes que comer del pan de vida, de la palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer en la tormenta. Eso es lo que te va a mantener firme en medio del caos. ¿Me está yendo mal? Entonces, no tengo ganas de ir a la iglesia.
Pero hermano, cuando te va mal es cuando más tienes que venir a la iglesia. ¿Por qué, pastor? Para que comas del pan de vida, para que comas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento para tu vida y te tienes que alimentar. Estos marineros se estaban muriendo de hambre en medio del naufragio, y en vez de decir vamos a ponernos fuertes para poder sobrevivir, se estaban dejando morir sin comida. Aunque tenían comida, estaban deprimidos, estaban tristes. Amén. Y es cuánto tú más tienes que comer, porque la comida, cierto, te da fortaleza, y la comida espiritual, que es la palabra de Dios, fortalece tu espíritu para que puedas pasar la tormenta. Amén. Como dicen por ahí, yo no sé para quién es esta palabra, pero el Señor te dice en esta mañana: no huyas, no tienes que huir, tienes que enfrentar el problema, tienes que enfrentar la situación, porque yo estoy contigo. Come de la palabra de Dios, porque ella te va a ayudar y te va a dar fuerzas para salir de esa tormenta tan grande. Aférrate a lo que Dios te ha dado, mi hermano. Aférrate a la promesa que Dios te ha dado. Amén, iglesia. Ya sabes, nada de huir, porque cuando huimos las consecuencias son duras, tremendas, como dicen por ahí. Porque en ese barco, como les repito, se iban los marineros huyendo, pero si se iban, dice Pablo, aquí se muere todo el mundo, menos yo. En ese barco, como hubieran salido huyendo, ahí se iban a ahogar todos, menos Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, porque dice que los soldados iban a matar a los prisioneros para que no huyeran. Pero el comandante dijo: tengo que preservar a Pablo porque este es un hombre de Dios, y lo que este hombre dice se cumple. Y entonces Pablo le dijo al comandante: no mate a nadie, porque aquí todos se van a salvar, nadie va a huir. Por un hombre de Dios, por una mujer de Dios, una familia puede ser salva, una sociedad puede ser salva, una persona que Dios, por una persona que Dios protege, mi hermano, esa persona puede hacer que su familia sea protegida. Y aunque estás en medio de la tormenta, iglesia, Dios te va a llevar a un puerto seguro. Amén. Se destruye el barco, pero nadie se pierde. Y dice la Biblia, me estoy demorando mucho, pero no importa. Ustedes tienen tiempo, ¿cierto? Yo también. Se destruye el barco, pero ninguno se pierde, sino que todos llegan nadando a una isla que se llama Malta. Y miren lo que pasa en Malta. Miren lo que pasa en Malta. Fíjate, todo lo que pasaron, tormenta, naufragio, nada se perdió. Se perdió lo material, pero Dios preservó la vida. ¿Por qué? Porque hay propósito. Mire lo que pasa. Hechos capítulo 28, versos del 7 al 10. Dice, verso 7, Hechos 28, 7 al 10. Cerca de la costa, a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, un funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre
y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces, todos los demás enfermos de la isla, oiga esto, todos los enfermos de la isla, desocuparon el hospital, la clínica y todos se fueron para allá. Entonces, verso 9, entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Llegó un momento que en esa isla no había ni un solo enfermo. Oiga eso. Como resultado, verso 10, como resultado nos colmaron de honores. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Amén. Dios quiere que salgas de las tormentas. Dios quiere que salgas de la tormenta para llegar a puerto seguro. Un puerto donde tú vas a ser, iglesia, bendición para otros. Un puerto donde vas a encontrar gente enferma, pero tú tienes algo que ellos necesitan. Tú tienes algo para que ellos reciban sanidad. Amén. Y quiero decirte que lo que perdiste en las tormentas, porque tomaste malas decisiones o porque alguien tomó malas decisiones por ti, Dios te lo va a devolver, porque dice que la gente proveyó para ellos todo lo que ellos habían tirado por la borda, todo lo que ellos habían arrojado al mar. Amén. Iglesia, escúchame, cuando tú pierdes cosas por tus malas decisiones, pero en un momento decides hacer la voluntad de Dios, en un momento decides empezar a escuchar las advertencias y decides no huir de los problemas, sino enfrentarlos, entonces Dios te lleva a un puerto seguro y Él proveerá todo aquello que te fue quitado por el enemigo, todo aquello que perdiste en el tiempo de tormentas. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amados, quiero decirles que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Dios quiere llevarte a ese puerto seguro. Y lo que perdiste, te repito, Dios te lo va a devolver. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios va a hacer que venga la provisión. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero este es tu momento. Hoy es tu momento para evitar nuevas pérdidas en tu vida y ser bendición de Dios para otra gente. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Los que estaban en su lecho de muerte, los que estaban enfermos en esa isla, nunca se imaginaron que el evangelio iba a llegar a esa isla a través de unos náufragos. Y que todos, dice la palabra, no uno, ni dos, ni tres, sino todos los de la isla fueron sanos. Quiero decirte, iglesia, de parte de Dios, escúchame bien, quiero decirte de parte de Dios que después de esta tormenta siempre viene un gran despertar. Después de esta tormenta viene un gran
avivamiento. Después de la tormenta siempre sale el sol. Dele la gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque tus palabras son palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por llevarnos, conducirnos por tus caminos deleitosos. Hoy nosotros te pedimos perdón por las veces que decidimos movernos bajo nuestra voluntad. Y si en ese momento, Señor, alguno ha tomado una mala decisión, Padre, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hoy reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Queremos, Señor, hacer tu voluntad y no la nuestra. Por eso, Espíritu Santo de Dios, hoy abrimos nuestros oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, si hay cosas que creemos que estamos haciendo bien, pero no van conforme a tu palabra, hoy renunciamos a ellas en el nombre poderoso de Jesús. Lo que tú digas, Señor, no lo que diga este mundo, sino lo que tú digas, nos lleva a puerto seguro. Por eso, Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a adorar al Señor y vamos a decirle que Él es poderoso.